fuerzas magnéticas y fuentes de campo magnético. Y así empezamos la última parte del curso, que es sobre magnetismo. Entonces vamos a empezar desde el principio con cómo definimos el campo magnético. Entonces el campo magnético es un campo vectorial que ejerce una fuerza sobre alguna carga Q en movimiento, dada por esta relación, por la carga, por el producto vectorial de su velocidad y el campo magnético en ese punto. Esto, bueno, implica cierta dirección de la fuerza magnética, implica básicamente que va a ser perpendicular a la velocidad y al campo en ese punto y que su dirección va a estar dada por una regla de la mano derecha. Implica que su magnitud va a ser la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo eléctrico, por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Podemos hablar de una fuerza electromagnética dada por la ecuación 2, esto se le conoce como la ley de Lorentz. En el caso magnetostático, que quiere decir que las corrientes eléctricas que tenemos son constantes, están fijas en el tiempo. En el caso magnetostático podemos manejar la contribución eléctrica, la contribución magnética a la fuerza de manera separada, es decir, podemos manejar los campos eléctricos de manera separada de los campos magnéticos. En el caso general, en el caso electrodinámico, no podemos manejarlos de manera independiente. El cambio en el tiempo en el campo eléctrico contribuye al campo magnético y viceversa, el campo en el tiempo del campo. El cambio en el tiempo del campo magnético contribuye al campo eléctrico. Por ahora nos vamos a enfocar en el caso magnetostático, entonces no tenemos que considerar los campos eléctricos por ahora. Vamos a empezar con una cuestión que es muy general. Esta es una ley que es válida tanto para el caso estático como para el caso dinámico, que sería la versión magnética de la ley de Gauss, que puede simplemente lo que nos dice la ecuación 3, es decir, para cualquier superficie cerrada, el flujo neto de campo magnético a través de ella es de cero. Entonces, si una línea de campo magnético entra a una superficie cerrada, pues tiene que salir por algún otro punto de la superficie cerrada y viceversa. Entonces, un ejemplo es el solenoide que se muestra esquemáticamente en la figura, ¿no? O sea, tenemos básicamente un electroimán y las líneas de campo magnético pues forman curvas cerradas. Cabe mencionar que sería exactamente lo mismo en un imán permanente, vaya, en un imán de refrigerador o en un clavo imantado o cualquier imán de ese tipo. Sería lo mismo, o sea, al interior del imán hay un flujo magnético. Entonces realmente, digamos, convencionalmente pues designamos para un imán como el norte, el lado por el que salen líneas de campo magnético, y sur, el lado al que llegan o por el que entran, pues al interior de este imán también hay líneas de campo magnético, es decir, no es que terminen o comiencen en los polos. Y bueno, como regla muy general, las líneas de campo magnético no se cruzan nunca, o sea, no terminan, no inician en ningún punto, o sea, no tienen fuentes ni sumideros y tampoco se cruzan entre sí. Y esto es equivalente a decir que, a diferencia del caso eléctrico, donde hay cargas eléctricas, o sea, que son monopolos eléctricos, en el caso magnético no hay nada equivalente, no hay cargas magnéticas, no hay monopolos magnéticos. Entonces, el caso más sencillo es la fuerza magnética sobre un alambre largo, que lleva alguna corriente. Entonces es de largo L, lleva una corriente I, entonces la fuerza magnética está dada simplemente por el largo L, por el producto vectorial de un vector cuya magnitud es la corriente y cuya dirección es la dirección en que fluye la corriente, es este vector I, eso cruz con el campo magnético. Entonces esto lo podemos ver que como que la magnitud de esta fuerza es, bueno, el largo por la corriente, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo entre la corriente y el campo magnético. Entonces, casos especiales, bueno, si el alambre y el campo magnético son paralelos,
la fuerza es de 0. Si son perpendiculares, la fuerza tiene magnitud largo por corriente por la magnitud del campo magnético. Entonces, bueno, eso nos deja la cuestión de la dirección, ya que la fuerza es un vector. Entonces está dada por la regla de la mano derecha, o por una versión de la regla de la mano derecha. Hay múltiples versiones de la regla de la mano derecha, entonces si hay una con la que ya estén muy acostumbrados, pues pueden ignorar lo que voy a decir ahorita al respecto. O sea, usen la que les acomode mejor, la que se acuerden mejor. Pero si no tienen así una versión ya muy familiarizada, pues la forma más fácil de recordarlo, en el caso al menos de la fuerza sobre una corriente, es que, bueno, el pulgar de la mano derecha debe apuntar en la dirección en la que va la corriente. Esto lo podemos recordar como que hay una sola corriente, hay un solo pulgar en la mano derecha. Los demás dedos apuntan en la dirección del campo magnético, o sea, muchas líneas de campo magnético, muchos dedos. Y con eso la palma de la mano queda en la dirección de la fuerza. O sea, normalmente pues empujamos con la palma de la mano, ¿no? Estamos empujando un coche, una caja, algo así. Empujamos con la palma de la mano, entonces del mismo modo la fuerza magnética empuja en esa dirección. Entonces es una forma de recordarla. Hay otras versiones de la regla de la mano derecha que vienen siendo equivalentes. Entonces, pues, usen la que les sea más fácil. No, que bueno, eso es en cuanto a la fuerza, ¿no? Lo más básico de la fuerza magnética. Tenemos que hablar de dónde viene el campo magnético mismo, ¿no? Entonces, a diferencia del campo eléctrico, que pues viene de cargas eléctricas, digamos que no hay cargas magnéticas, el campo magnético viene de corrientes eléctricas o de cargas eléctricas en movimiento. Y también puede venir de campos eléctricos que varían en el tiempo, ¿no? El caso electrodinámico. En el caso magnetostático, pues viene únicamente de corrientes, y eso es cierto de todos los campos magnéticos que hay. O sea, esto va desde pues, el campo en un electroimán, algún tipo de bobina, etc., hasta el caso de un imán de refrigerador, de un clavo imantado, de un imán de neodimio, de lo que sea. Ahí lo que sucede es que los electrones en torno a sus núcleos, con cargas en movimiento, son básicamente una pequeña corriente eléctrica microscópica, y en ciertos materiales, los materiales ferromagnéticos responden a un campo magnético externo alineándose con el campo, y hay una interacción entre los átomos que los mantiene alineados una vez que quitamos el campo externo, que favorece que permanezcan alineados. Bueno, los detalles son muy complejos, pero a grandes rasgos eso es lo que sucede en materiales ferromagnéticos. Entonces el caso más sencillo es el campo magnético de una sola carga, que estaría dado por la ecuación 6. Entonces básicamente lo que tenemos es que a una distancia r se da este campo magnético, vaya, que decae en magnitud como la inversa de r al cuadrado, de la distancia a la carga en movimiento, y depende de la velocidad y actúa en dirección perpendicular a su velocidad. En la práctica pues no es terriblemente útil porque rara vez nos interesa mucho el campo magnético de un solo electrón en movimiento, pero bueno, ese es el caso particular, ¿no? Del campo magnético de una sola carga, Q. Aquí aparece una constante nueva que es mu sub 0, que es la permeabilidad del espacio libre, y bueno, en unidades SI tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7. Una relación importante es que epsilon 0 por mu 0 nos da 1 entre c al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Es una relación a lo mejor no tan sorprendente, ya que la luz es radiación electromagnética, pero vaya, debido a esta relación hay varias formas de escribir algunas ecuaciones electromagnéticas, incluyendo las leyes de Maxwell. En algunos casos incluso eliminan mu sub 0 y nada más utilizan epsilon 0 y la velocidad de la luz al cuadrado, etcétera, ¿no? Dependiendo
del autor. Pero bueno, tenemos esta relación. Vamos a hablar de un caso de mayor interés práctico, que es cuando tenemos alguna corriente que puede ser macroscópica, que va en un alambre o cable recto y que es largo. Entonces, en ese caso, por lo menos lejos de donde se doble, termine o cualquier cosa, tenemos un campo magnético que es de esta forma, ¿no? Es mu sub 0 por la corriente entre 2πr, donde r es la distancia radial al cable o alambre. Entonces, tenemos un campo magnético que tiene esta magnitud y que va en anillos en torno a la corriente, como se muestra en la figura. Entonces, el sentido del anillo, el sentido del campo en los anillos, está dado por otra versión de la regla de la mano derecha, en que el pulgar señala la dirección de flujo de la corriente y entonces los demás dedos indican el sentido del campo magnético. Tenemos estos anillos concéntricos con la corriente, el sentido está dado por esta regla de la mano derecha y la magnitud está dada por la ecuación 7. En principio, digamos, si este alambre o cable está rodeado de algún material dieléctrico, en principio tal vez tendríamos que usar la permeabilidad de ese material, pero en la práctica muchos materiales tienen una permeabilidad que es muy cercana a la del vacío, ¿no? Y en el aire, pues para todo fin práctico, la permeabilidad es la del vacío. Entonces, pues en general, para muchos fines prácticos, pues tenemos que usar otra cosa más que la permeabilidad del espacio libre mu sub 0. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la fuerza entre dos cables o alambres paralelos, rectos, largos. Entonces la fuerza por unidad de longitud, lejos de donde se doblen o cualquier cosa. Esta fuerza por unidad de longitud está dada por mu sub 0 por el producto de las corrientes entre 2πr, donde r es la distancia entre los cables. Esto en realidad es una consecuencia de lo que vimos anteriormente, vaya, del campo magnético de una corriente y de la ley de Lorentz. Podríamos derivarlo de esas dos cuestiones combinadas, pero de una vez les doy el resultado. Y digamos, esta fuerza es atractiva si las corrientes van en el mismo sentido y si van en sentido contrario, se repelen. Entonces la magnitud de la fuerza y es atractiva o repulsiva dependiendo de si son paralelos o antiparalelas las corrientes. Y bueno, nuevamente, ¿no? Estamos hablando de la fuerza por unidad de longitud, lejos de donde se doblen o cualquier cosa estos cables o alambres. Ok, tenemos luego el caso del campo magnético de una espira. Entonces, si la idealizamos un poquito como un anillo por el que circula alguna corriente I, o bien un conjunto de anillos, vaya, vamos a tener una relación, digamos, si tomamos el campo magnético a través del eje Z, tomando como origen el centro del anillo y tomando Z como perpendicular al plano del anillo, o sea, estamos diciendo que el anillo está sobre el plano XY, entonces Z es perpendicular y estamos tomando como origen el centro del anillo y con esa convención el campo magnético a lo largo del eje Z está dado por la ecuación 9, donde I es la corriente, R es el radio del anillo, N es el número de vueltas de la espira o el número de anillos que hay muy cercanos uno al otro. O sea, podríamos tener una situación como lo que se muestra en la figura de la derecha, que es una espira que son muchas vueltas, ¿no? de un alambre. Entonces n sería el número de vueltas. O podríamos tener el caso de un anillo simple, vaya que es una sola vuelta, como es el caso que se muestra en el lado izquierdo. Entonces el campo es similar, lo que cambia es la magnitud, ¿no? Entonces B es esta relación que pues es más o menos complicada. Esto es sobre el eje Z, nada más. O sea, digamos, cualitativamente pues lo pueden ver con el polvito, ¿no? Que se ve en las figuras. Cualitativamente pueden ver cómo sería el campo. Y en el centro de la espira, en el centro del anillo, pues esto se simplifica a
mu0 y n entre 2r. Entonces sería la magnitud del campo magnético en el centro de la espira. Y aquí también hay una regla de la mano derecha, ¿no? O sea, si los dedos que no son el pulgar siguen el sentido en el que fluye la corriente, entonces el pulgar apunta en el sentido del campo magnético, que acuérdense que es perpendicular al plano del anillo, ¿no? Entonces, para especificar con la dirección, nada más tenemos que encontrar el sentido, ¿no? O sea, o es en la dirección más z o es en la dirección menos z. Entonces, si los dedos que no son el pulgar siguen el flujo de corriente, el pulgar queda apuntando en el sentido en el que queda el campo magnético. Entonces, bueno, la ecuación 9 es medio complicada, la ecuación 10 es mucho más sencilla porque es un caso especial, pero es más o menos intuitivamente lógico como es en ambos casos, ¿no? Bueno, si nos fijamos sobre todo en la ecuación 10, pues entre más grande es el anillo, menos intenso es el campo magnético en su centro. El campo magnético pues crece con la corriente, crece con el número de vueltas de la espira también, ¿no? Y también algo que a lo mejor no es tan obvio de la ecuación 9, pero es un hecho importante, en donde es más fuerte el campo magnético a lo largo del eje Z es en el origen, ¿no? En Z igual a 0. En otras palabras, Z igual a 0 representa la máxima intensidad de la ecuación 9. Que vamos a tener el caso opuesto también, bueno, opuesto en el sentido de que aquí estamos básicamente suponiendo que todas las vueltas de la espira están más o menos en el mismo plano. O sea que la diferencia entre una vuelta y otra es muy pequeña comparada con el tamaño de la espira. Entonces el caso contrario, en que al contrario sería como si la espira fuera muy larga, mucho más larga que ancha, sería el caso de una bobina o solenoide, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo, vamos a tomar el caso especial en que el largo de este solenoide, es decir, la distancia entre la primera vuelta y la última, es mucho mayor que el diámetro del solenoide, que es un poco como se muestra en la figura de abajo. Entonces, si eso se da, entonces lejos de los extremos, de manera un poquito más precisa, si la distancia a los extremos es mucho mayor que el diámetro de la bobina o solenoide, tenemos la ecuación 11 para el campo magnético al interior del solenoide, que es dada simplemente por el número de vueltas por unidad de longitud, por mu sub 0, por la corriente. Es una relación bastante sencilla, o sea, n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud, por metro en unidad CCI, o lo que es lo mismo, pues el número total de vueltas entre el largo del solenoide, suponiendo que están uniformemente espaciadas. Entonces también, digamos, en el caso especial que hubiera un material al interior del solenoide, en principio podríamos tener que considerar una permeabilidad distinta. Pero vaya, mientras el material que hay adentro no sea, o adentro, no sea ferromagnético, vaya, no sea un trozo de hierro o algo así, pues no hace mucha diferencia, ¿no? al campo. Fuera del solenoide, vaya, el campo es débil. Para un solenoide infinito, vaya, que es la aproximación con la que se obtiene la ecuación 11, el campo magnético es cero fuera del solenoide. En la práctica, pues sí hay algún campo que fuera del solenoide, pues es más fuerte cerca digamos, de los extremos del solenoide y se hace más débil conforme nos alejamos de ellos. También para un solenoide real, digamos el interior del solenoide, bueno, nuevamente cerca de los extremos, pues podemos aplicar la ecuación 11. Cerca de los extremos, el campo magnético se vuelve más débil. Entonces, el campo magnético fuera del solenoide y cerca de los extremos es más o menos como se muestra en la figura. Y el sentido del campo magnético también está dado por una relación de la regla de la mano derecha. En otras palabras, si los dedos que no sean el pulgar siguen el sentido de la corriente, el pulgar queda apuntando en la dirección del campo magnético. Entonces, por ejemplo, aquí estas flechas verdes que se ven en la figura indican la dirección en que fluye la corriente. Entonces, si ponemos los dedos de la mano derecha, por ejemplo, donde entra la corriente,
siguiendo el sentido en que entra, pues queda el pulgar apuntando hacia la izquierda de la figura. Y por eso el campo magnético tiene la dirección que indican las flechas. Y por eso se etiqueta al lado izquierdo de este solenoide como el norte y el lado derecho como el sur. Entonces son así los casos más básicos del caso magnetostático, vaya, del caso en que las corrientes no cambian en el tiempo y que pues, podemos considerar el efecto de campos eléctricos. Estamos diciendo que si hay campos eléctricos aquí, pues son constantes. Y si son constantes, pues no afectan nuestro campo magnético. Entonces, en principio, pues podemos, a partir de la relación de una sola carga, etcétera, pues derivar casos reales de manera un poquito más precisa o casos más complicados. Pues, digamos, nos vamos a concentrar o enfocar por ahora en estos casos relativamente sencillos. Y posteriormente vamos a ver el caso electrodinámico, o sea, el caso en que sí hay campos que cambian en el tiempo y en cuyo caso pues no podemos manejar como cosas separadas, ¿no? El campo magnético y el campo eléctrico. O sea, hasta ahorita vimos la electrostática y vimos eso sin considerar ningún efecto magnético y ahorita pues estamos viendo magnetostática y no estamos considerando ningún efecto del campo eléctrico, pero ya el caso dinámico no los podemos manejar como cosas independientes, ¿no? sino son cosas que actúan en conjunto.